de la creación de nuestro obispado, los 600 años también, los 600 años de nuestra madre y patrona en cuanto a la llegada a esta ciudad. Hoy pues tenemos este acto que viene pues no a cerrar ya el año jubilar, que será el próximo 5 de agosto, sino a completar el itinerario expositivo que hemos seguido durante este año santo jubilar. Sabéis que por una parte hemos tenido pues la parte catequética, hemos tenido las catequesis jubilares en las diferentes parroquias, hemos tenido la gran exposición titulada pues la sede episcopal de Ceuta, los 600 años de historia, que tuvimos en el Museo del Rabellín el pasado mes de mayo. También hemos tenido la confirmación magna, que fue en esta Santa Iglesia Catedral, el Corpus, y por supuesto algo que nos ha creado mucho y nos quedará en la memoria, que ha sido la procesión magna mariana que tuvo lugar el pasado 16 de junio. También en Cádiz se ha inaugurado recientemente pues, la exposición Translatio Sedis, en la cual pues, encontraremos pues, piezas de nuestra ciudad de Ceuta, en concreto pues, la Virgen del Calvario de Fernando Ortiz, perteneciente a la Iglesia de África, y piezas de nuestra Santa Iglesia Catedral. Son la imagen de Santa Beatriz de Silva, el Cristo crucificado en marfil de la Magdalena y también el terno rico de esta catedral, junto al cuadro óleo de la pintura de nuestra madre patrona, la Santísima Virgen de África. Y bueno, pues hoy pues inauguramos esta exposición que viene antecedida de una conferencia de José Luis Gómez Barceló, y hoy pues también me siento pues contento de contar con la asistencia de María José Atienza, que es pues la delegada de medios de nuestra diócesis. Sabéis que ella aparece pues, en los comunicados de prensa, aparece pues, en el organigrama que el obispado tiene en cuanto a la atención a los medios de comunicación como delegada, pero yo creo que hoy viene también a esta ciudad a estar con nosotros para presentar esta exposición de la que ella también ha sido una especie de alma mater, ese espíritu que ha estado detrás de todo lo que la Comisión Diocesana pues, ha estado aportando. Y hoy pues creo que tenemos la suerte de tenerla entre nosotros. Creo que esta oportunidad pues, nos hace también entablar ese vínculo de relaciones no a nivel solo de nombre, sino de personas, que es lo más bonito que podemos tener los miembros de esta diócesis, los cristianos de esta diócesis de Cádiz. Así que yo no me alargo más, sino que le dejo la palabra a María José, que se dirija hacia nosotros, y María José es verdaderamente una alegría de poder contar con tu presencia. Gracias, Francisco. Menos mal que no te has alargado porque iba a llorar y no creo que sea el momento. Entre otras cosas, la alegría es mía y el honor es mío, además, poder presentar a don José Luis Gómez Barceló, que es cronista oficial de la ciudad de Ceuta, que todos saben muy bien que es una de las grandes figuras actuales de nuestra cultura, de la cultura ceutí, que es archivero general de Ceuta y archivero diocesano. De hecho, aparte de todas las reales academias que podéis ver en la primera diapositiva, una de la Real Academia Andaluza de la Historia, correspondiente también a la Real Academia de la Historia de Bellas Artes San Telmo y de la Academia Maestranense de Heráldica y Genealogía. Autor de numerosos libros de la historia de Ceuta, especialista sobre todo en historia de Ceuta y en general de la historia eclesiástica. Para nosotros haber contado también con él como miembro de la Comisión Diocesana del Año Jubilar ha sido un honor, una alegría y sobre todo un impulso para conocer un poco más allá de lo que es la península, la historia de esta parte de nuestra diócesis, de estas dos diócesis hermanas que estamos unidas bajo un mismo pastor. Yo sí que no me alargo más porque creo que José Luis es el que tiene las cosas más interesantes que decirnos y muy agradecida de estar aquí esta vez con ustedes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Lo primero, darles las gracias a todos ustedes por su asistencia y a la organización de todos estos eventos que están transcurriendo desde hace un año en la diócesis, porque claro, nosotros solo vemos lo que pasa aquí, pero la diócesis no ha parado de organizar cosas en Cádiz y en muchísimas poblaciones de la diócesis. Bueno, yo he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias sobre nuestra ciudad, sobre nuestro patrimonio,
en Cádiz y en otros sitios, y esto yo creo que nos acerca a todos. No sería justo empezar sin decir que no era esta la conferencia que yo pensaba hoy para inaugurar, pero todo tiene su razón. En la comisión tenemos uno de los grandes historiadores de nuestra diócesis, que es el doctor Conde Mora, Francisco Glicerio, que es amigo de hace muchos años, un magnífico heraldista y un hombre que ha estudiado muy bien la heráldica de Ceuta, pues quería que yo hablara de la heráldica de Ceuta, ¿no? Por problemas profesionales no puede acompañarnos esta tarde, pero bueno, realmente él ha conseguido lo que quería, que era que yo sacara todas las notas de los últimos 30 años y consiguiera montar este trabajo que algún día tendré que publicar, pero que bueno. Como ustedes saben, somos una ciudad privilegiada porque no todo el mundo puede tener la demostración de que la comunidad cristiana de Ceuta tiene sus orígenes justo después del Edicto de Milán, es decir, a mitad del siglo IV. Y nosotros lo podemos demostrar porque la Basílica Tardorromana de Ceuta es esa demostración. Por eso mismo contamos con uno de los testimonios más importantes de comunidades cristianas en nuestro país. Durante la época medieval, como ustedes saben, a partir del siglo XIII, la Santa Sede nombra a algunos obispos para Marruecos. Es lo que se llaman obispos in partibus infidelium. Son obispos que no llegan a residir nunca en la ciudad, a veces son misioneros, y tuvimos uno de estos obispos in partibus infidelium con el título de Ceuta. Era Fray Lorenzo de Portugal. Fray Lorenzo de Portugal era un franciscano, era guardián del monasterio de Zamora, y se conserva un documento del siglo XIII en el cual está su sello en plomo. En este sello aparece un obispo bendiciendo. Esta pieza, que fue estudiada a mitad del siglo XIX, ahora mismo no está localizable, pero sí tenemos la descripción publicada en el boletín de la Real Academia de la Historia. Ese sería el primer escudo que conoceríamos de un obispo de Ceuta, un escudo del siglo XIII. A partir de la conquista de Ceuta, como ustedes saben, todo cambia. La ciudad se convierte en una ciudad cristiana y el rey Juan I de Portugal va a intentar por todos los medios que se eleve la villa de Ceuta a ciudad, que su mezquita mayor se convierta en catedral y que se nombre un obispo, es decir, que seamos obispado. Hay un problema porque en ese momento todavía hay dos papas, un papa y un antipapa, y las gestiones que hace con el antipapa Juan XXIII se paralizan hasta que en el Concilio de Constanza, a finales de 1417, se nombra Martín V. Es por eso que en ese momento ya pueden volverse a agilizar las gestiones. Es en 1418 cuando la bula de Martín V autoriza a que se funde el obispado de Ceuta, que se consolidará con una sentencia ejecutoria de 1420, y en 1421 tendremos nuestro primer obispo. Estos primeros obispos no van a vivir en Ceuta y tenemos muy pocos documentos de ellos. Sin embargo, hay una historia heráldica que comienza en el siglo XV y es que hay una bula de 1455 que se publica en 1691 en el que aparece, es la bula de fundación de la Catedral de Ceuta, realmente es la bula de fundación del Cabildo y de sus bienes. Y entonces aquí aparece ya la figura de la Asunción. Y esta figura, en distintos cambios, va a ser la que conforme las armas de nuestra catedral desde entonces hasta ahora. La heráldica de nuestro obispado, básicamente, no parte del primer escudo que nos da Portugal, que es un escudo de 3 torres sobre olas, sino que parte del escudo de Portugal, el más conocido, con las quinas. De este escudo parte el escudo de Ceuta, con el cambio del castillo y de la corona, y también parte el escudo del obispado de Ceuta, que como ven ustedes, pues está timbrado con 6 cordones, o sea, termina en 3 borlas, que es lo que indica que es un obispado. El uso de las armas de Portugal es frecuente en otras ciudades y también es frecuente en la Iglesia.
Por ejemplo, el cardenal infante don Enrique, que fue el último monarca portugués de la Casa de Avis, utilizaba el escudo portugués como propio. El obispo Acuña utilizaba las armas de pretensión de Portugal con el castillo en punta, igual que en Ceuta, pero con un tacón lateral. Este escudo pertenece a la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos. Y también está el obispo Jaime de Lancastro, el obispo de Ceuta del siglo XVI, que utilizaba unas armas que prácticamente parecen las de Ceuta, pero que tiene una traversa. Bueno, ahora después explicaremos este escudo en su momento. En general, todos los prelados tenían armas, lo utilizaban en sus documentos, lo utilizaban en las obras de arte que compraban o que regalaban, y también en sus laudas sepulcrales. Muchas se han perdido, muchas no las encontramos o no somos capaces de identificarlas, pero también mantenemos otras muchas. De los 63 prelados que ha tenido Ceuta desde el siglo XIII, yo tengo identificados 34 escudos nada más. Intentamos ir identificando poco a poco más. Es cierto que esos 63 prelados están incluso incluidos los que no han llegado a tomar posesión, pero bueno, pretendemos encontrar las armas de todos. Pero es muy lento, muy difícil. De hecho, la última publicación solo tenía unos 14 escudos de obispos y ya digo que ahora mismo lo que hay identificados son 34. Los obispos, como digo, durante muchos años no vivieron en Ceuta, vivían en Portugal, y entonces eso hace más difícil encontrar documentos y piezas que tengan esos escudos. Eso no quiere decir que no fueran gente importante o notable, todo lo contrario. Por ejemplo, el obispo Diego Ortiz de Villegas, que fue obispo de Ceuta entre 1500 y 1505, fue un consejero importantísimo del rey Juan III de Portugal. Ha pasado a la historia por un hecho un poco peculiar. Él fue el que le dijo al rey que el proyecto de Colón era un proyecto disparatado y que más valía que no se metiera en él. Es decir, gracias al consejo de nuestro obispo, Colón descubrió América para España y no para Portugal. Es decir, es un prelado importante, aunque no conocemos sus armas. A partir de 1512, los obispos de Ceuta fijaron su residencia en Olivenza. En la villa de Olivenza construyeron una magnífica iglesia, una iglesia mayor, que es la iglesia de la Magdalena, que por cierto hacen unos arquitectos de una familia que está muy vinculada a Ceuta, porque son los Arruda, y los Arruda son también los que construyen el foso. Este obispo, Fray Enrique de Coimbra, era una figura muy importante. Se hizo famoso porque fue el sacerdote que iba con los conquistadores del Brasil y fue el primer sacerdote que dijo misa en Brasil. Precisamente en la exposición hay un escudo de Fray Enrique de Coimbra de un armorial. Bueno, pues Fray Enrique está enterrado en Olivenza, en la Magdalena, está su sepultura y este es su escudo. Es el primer escudo que tenemos de un obispo de Ceuta, tiene un cordero y bueno, en la heráldica portuguesa se pone la mitra, pero no se ponen los cordones. Es un escudo del siglo XVI. Otro obispo de este periodo es Jaime de Lancastro. Él vivía en Lisboa, era capellán real y aprobó las constituciones sinodales del obispado de Ceuta en 1553. Aquí tenemos el escudo, que como ven es prácticamente el de Ceuta, pero tiene esa traversa que decíamos. En Portugal, el ser bastardo no era un problema para la nobleza. Esta línea significa bastardía. Los Lancaster son una familia del grupo de la familia real, pero descienden de una bastardía. Aquí tienen el escudo de los Lancaster con su línea, ¿no? Con esa traversa que decíamos. Esto lo que demuestra es que quienes, incluso todos hemos tomado este escudo como el escudo de Ceuta, pues no habíamos tenido en cuenta que esta línea indicaba que no era del obispado, sino de su obispo. Entre 1570 y 1668 la diócesis de Ceuta y la de Tánger estuvieron unidas formando una sola. De esa época también tenemos las armas
del obispo Gonzalo da Silva. Las encontramos en algunos documentos, en sellos como este, con obleas de papel y goma, que se ven con mucha dificultad, pero tenemos esos documentos. Eso mismo nos pasa con el primer obispo español, que es Antonio de Medina Cachón y Ponce de León. Este obispo fue un obispo muy notable, ¿no? Tengan en cuenta que llegó a ser presidente del Consejo de Estado, es decir, lo que ahora mismo sería el presidente del gobierno. Es decir, algunos de nuestros obispos han sido figuras de enorme relieve, ¿no? Como digo, es bastante complicado encontrar los sellos y poderlos identificar, y no siempre se pueden describir bien. En este caso tenemos ya uno de los obispos de finales del siglo XVII, que es Juan de Porras y Atienza. Fue obispo de Ceuta entre 1681 y 1683. Aquí tenemos las armas que utilizó en Ceuta y aquí las que utilizó en Coria. Muchos obispos cambiaban sus armas de un obispado a otro. Aquí vemos perfectamente las porras de su primer apellido, ¿no? Y las armas de los Atienza, que aquí están cambiadas de sitio, ¿no? Pero se reconocen. Otro de los grandes obispos de Ceuta de finales del siglo XVII fue Antonio Ibáñez de la Riba Herrera. Él fue luego después arzobispo de Zaragoza y está enterrado en la SEO de Zaragoza. Bueno, aquí tenemos, él utilizaba las armas de los Balbuena y en el Palacio de los Balbuena, en Solares, tiene sus armas puestas. No siempre encontramos las armas, y eso no es un problema solo de Ceuta, pasa en todas partes. Por ejemplo, en Comillas tienen puestas los escudos de casi de todos los prelados que estudiaron allí, y muchos de ellos no tienen escudo. Es el caso de Diego Ibáñez de la Madrid y Bustamante, que fue obispo de Ceuta entre 1687 y 1694. Sin embargo, aquí hemos tenido la suerte de encontrar en este escudo, este cuartel, que es el de las armas de los Bustamante. Esto nos permite saber que si este escudo es de este prelado, el sitio donde está, que es un terno, en este caso una casulla de la Catedral de Ceuta. Esta casulla es de finales del siglo XVII. Claro, parece una tontería un escudo de armas, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para decirnos que tenemos una pieza de indumentaria en uso del siglo XVII. No muchos sitios pueden presumir de semejante cosa. Por eso a veces nos dedicamos a estas pequeñeces, que sí, comprendo que son tonterías, pero que permiten en un momento determinado dar una cronología o ayudar al licenciado en Historia del Arte o en Historia a que pueda saber de dónde ha salido esta pieza. Esto nos ha pasado con esta pieza. Durante muchísimos años, cuando hacíamos una visita por la Iglesia de África, la gente nos preguntaba, bueno, ¿y este púlpito con este escudo de quién es? Y nosotros decíamos, pues no lo sabemos. Durante años y años lo intentamos y no lo encontramos. Gracias a Internet, no hace mucho tiempo, encontré en el índice de los libros prohibidos el escudo, este mismo escudo, como ven, tiene 3 bandas y un escusón con 5 estrellas, que aquí están invertidas, y esto ocurría mucho en los escudos, porque cuando se hacían los calcos para pasar a piedra, muchas veces se invertían. Hay un escudo en la ciudad que solo tiene la mitad dibujado y la otra mitad está en blanco, y la gente dice que no se terminó. No es que no se terminara, es que descubrieron a la mitad que estaban haciendo el escudo del Marqués de Villadarias al revés, y entonces no se terminó y se labró por la otra cara. Pues en este caso, el saber que este escudo es de Vidal Marín nos permite 2 cosas muy importantes. Primero, saber quién encargó el escudo, y segundo, saber de qué época es. Pero también poder confirmar algo, y es que este púlpito no tendría la misma importancia si se hubiera comprado a otro sitio y se hubiera traído y viniera de segundas, como tantas veces pasa en los templos. No es lo mismo que el obispo lo hiciera, lo mandara a hacer exactamente para la Iglesia de África en ese momento en el que se está haciendo la pequeña ampliación del presbiterio y la cripta.
es decir, que es de las piezas más antiguas que se conservan en el santuario. Aquí tenemos una pieza que todavía no tenemos la seguridad de quién es. Esto que ven ustedes aquí es una saya que está en la iglesia de los Remedios. Esta saya tiene un escudo episcopal. El otro día yo no me había acordado de este escudo y tanto César como algunos de sus colaboradores me recordaron la saya, busqué mis fotos y efectivamente tenía las fotografías. En el momento en que yo hice estas fotografías, hace ya bastantes años, pensé, hay 3 grandes benefactores de la iglesia de los Remedios, y pensé, bueno, este tiene pinta de ser de los dominicos, quizá pudiera ser de Laso de la Vega. En aquella época no teníamos identificado el escudo de Laso de la Vega, tampoco teníamos identificado el escudo de otro de los grandes benefactores, que era de la Cuesta y Velarde. No nos queda más que Sancho de Belunza y Corcuera. Posiblemente sea de él, todavía no tengo elementos para confirmarlo. Si eso fuera así, esta magnífica saya, de las mejores piezas de bordado que tenemos en nuestra ciudad, sería una pieza de comienzos del siglo XVIII. No damos mucha importancia, somos conscientes de la antigüedad de nuestros templos, la antigüedad de nuestros cuadros o de nuestras imágenes, a veces incluso de alguna pieza de orfebrería, pero en la ciudad hay muy buena indumentaria, piezas del patrimonio textil español que merecería la pena figurar en los catálogos. ¿Ven? Este es el escudo de Laso de la Vega. Este escudo lo hemos podido encontrar gracias a un libro que está dedicado a él. Lo que está ocurriendo es que hoy en día, gracias a Internet, las bibliotecas van volcando sus libros, como los archivos van volcando sus documentos, y poco a poco, en búsqueda tras búsqueda, vamos encontrando piezas. Es una historia pequeñita, yo siempre digo que yo hago historias de piececitas pequeñas. De vez en cuando intento montar el puzzle, si veo que quedan muchos huecos lo dejo, y si ya empieza a resultar medio bien, pues se puede hacer una cosita de estas. Como ven aquí, por ejemplo, pues tenemos, este es un escudo que demuestra que es una familia importante, porque está aquí el escudo de los Mendoza. Los Laso de la Vega están vinculados con los Mendoza, que es uno de los grandes linajes eclesiales españoles. Este escudo es de Tomás Crespo Agüero. Algunos niños del Colegio de los Agustinos, que fuimos niños hace 50 años, recordamos que en la capilla había una mesa con una Y y 2 estrellas, y que también lo hubo en el templo, pero desaparecieron. En el año 84 yo fui a Zaragoza y fui a ver la tumba del obispo Agüero, que está enterrado en el Pilar, y las escuelas pías, y me encontré con aquella Y y aquellas 2 estrellas. Este era el escudo de Crespo Agüero, del obispo de Ceuta, que nunca lo cambió. Sin embargo, aquí, como está hecho en Zaragoza, y allí él era arzobispo, verán que termina en 4 borlas y no en 3. Este es otro de los obispos importantes para la diócesis, porque fue primero obispo de Ceuta y luego después obispo de Cádiz. En el seminario, por ejemplo, se mantiene uno de estos retratos, aunque le falta la banda, que habría que reponérsela, pero aquí se ve perfectamente que es Fray Tomás del Valle con su escudo. O Andrés Mayoral, también tenemos un retrato con su escudo, y tenemos aquí 2 escudos de él. Por ejemplo, uno de los que figuran en los documentos, en su sello, y que este escudo lo habrán visto ustedes muchas veces, es el escudo que está en el guardapolvo de la capilla del Sagrario de esta catedral. El obispo Andrés Mayoral utilizó un escudo diferente en Ceuta que en Zaragoza, que en Valencia, pero tenemos su escudo, en los 2. Este, por ejemplo, es interesante. Miguel de Aguiar y Padilla era un sacerdote de la iglesia de San Juan de Madrid. Hubo un incendio en los años 30 del siglo XVIII y él entró entre las llamas, sacó al Santísimo, y por ello la Santa Sede le premió con el obispado de Ceuta. En un antiguo catálogo, porque la iglesia era la iglesia de San Juan y esa iglesia se destruyó en 1810, pero en un catálogo antiguo, hace unos años, apareció una fotografía de algún resto del templo que debió durar hasta principios del siglo XX, en el cual aparecía un escudo. Bueno, pues el historiador que lo encontró me dijo, yo sospecho que pudiera ser de Aguiar.
Estuvimos mirando y efectivamente el escudo es el escudo de los documentos de Aguiar. Aguiar está enterrado aquí, lo tenemos enterrado, está debajo de ese atril, está enterrado el obispo Aguiar. Y este es José de la Cuesta. Como ven en este retrato no está su escudo, en esta galería casi todos tienen su escudo, pero no se había encontrado. Sin embargo, hace muy poco un historiador de Sigüenza ha publicado la heráldica de los obispos de Sigüenza, él lo fue luego después de estar en Ceuta y aquí aparece su escudo. Martín de Barcia es un obispo de mitad del siglo XVIII, terminó siendo obispo de Córdoba y él utilizaba muchísimo su escudo nobiliario. Está, por ejemplo, en el guardapolvo del altar mayor de la Iglesia de África, está en su retrato y está en algunos de sus ternos. Tenemos un terno magnífico con su escudo bordado y bueno, pues eso nos permite saber que esa pieza de indumentaria es de mitad del siglo XVIII. Naturalmente, por ejemplo, en un retrato sí viene el nombre, pero en una pieza de bordado, si no fuera por el escudo, y teniendo en cuenta que los estilos en la indumentaria, por ejemplo el barroco, se mantiene durante más de 2 siglos, pues no podríamos saber exactamente de qué momento son. Estamos viendo muchos retratos. Todos estos retratos se pintaron a finales del siglo XIX, concretamente en 1887. El obispo Vicente Calvo y Valero ordenó que se hiciera una galería de retratos para Ceuta y 2 galerías para Cádiz, una para la catedral y la otra para el seminario. No se conservan todos los retratos y además no están seriados, pero no están seriados por una razón, porque solo se pintaron retratos de otros que se encontraron, es decir, se pidió documentación a las diócesis anteriores y posteriores de cada uno. Si había un retrato se pintaba, si no lo había no se pintaba. En Ceuta durante años había la leyenda entre los canónigos de la catedral de que habían vestido de obispo a los marineros de la plaza de la Brecha y los habían retratado. Pero luego, cuando hemos empezado a estudiar uno a uno los retratos, hemos visto que no, que cada uno estaba copiado de otro anterior. Y por eso mismo hay algunos que tienen armas y otros que no los tienen. Los que sabían cuáles eran los pusieron y cuando no. Aquí tenemos, por ejemplo, el retrato de Felipe Antonio Solano con su escudo y aquí, por ejemplo, el escudo del retrato de Gómez de la Torre. Son del 18. Fray Domingo de Benaucaz es un capuchino, es el obispo que está desde finales del siglo XVIII a comienzos del XIX. Tiene su escudo aquí. Es este mismo escudo, pero les voy a decir, cuando se hizo una de las últimas reformas de la catedral y se encargaron estos bancos, a estos bancos, en vez de ponerle el escudo de Ceuta o el escudo del obispo en ese momento, pues a alguien se le ocurrió poner el escudo de Benaucaz. Sin embargo, en vez de poner los cordones de obispo, se le pusieron de arzobispo. Bueno, en esa teoría de que Ceuta fue primada, pero realmente no se podía utilizar. Y de hecho, este es el escudo de Benaucaz y nosotros no somos un pueblo de Cádiz. Con todo nuestro respeto, estamos dentro de la diócesis, pero vamos, de igual a igual. Como digo, los retratos de Vélez de Escribano nos traen una información estupenda. Así, por ejemplo, tenemos el de Esteban y Gómez o el de Fray Rafael de Vélez, va cubriendo todo el comienzo del siglo XIX, pero no están todos. De los pocos escudos que tenemos en bronce en nuestra ciudad es el de Sánchez Barragán. Este escudo está en su lauda sepulcral, que la tienen ustedes detrás de la mesa de altar. La lápida de Barragán se hizo varias veces. Se hizo varias veces porque la primera ocasión se les ocurrió poner una cruz, pero desde el siglo XVI en el obispado de Ceuta está prohibido poner cruces en las sepulturas, porque hubo un obispo que dijo que alguien podía pisarlas y que para que no pisaran la cruz lo mejor es que no estuviera. Con lo cual en las sepulturas en tierra jamás se ha puesto una cruz en ninguna sepultura. Esta se obligó a levantarla y se hizo una nueva y entonces se puso su escudo. Como saben, todas estas sepulturas que tenemos en la catedral en origen no estaban ahí, se modificaron de sitio cuando se hizo la gran reforma de mitad del siglo XIX. A partir de la muerte de Barragán hay un periodo en el que la Iglesia de Ceuta la rigen vicarios capitulares.
En la catedral, el cabildo se reúne y nombra a un vicario capitular que gobierna el obispado. Así estuvimos hasta que en 1876 se nombraron 2 obispos in partibus infidelium, que son primero Ildefonso Infante y Macías y luego Pozuelo y Herrero. Estos 2 obispos vivieron en Ceuta y no llevaban el título de obispo de Ceuta, sino obispo de Claudiópolis y de Antipatro. Después de este momento, por fin la nunciatura consigue que los obispos de Cádiz acepten la administración apostólica de Ceuta. A partir de ahí, nuestros obispos van a ser los obispos de Cádiz. El primero es Jaime Catalá y Albosa. Jaime Catalá y Albosa era un obispo que tenía muy claro que quería hacer carrera. Él aceptó el obispado con la condición de recoger la diócesis de Ceuta, lo cual, por ejemplo, Calvo y Valero no quiso aceptar. Luego después Catalá se marcharía a Barcelona y entonces vendría Calvo y Valero y ya no tendría más remedio que mantener la situación. Catalá era catalán, era de Arenys de Mar y utilizaba muchísimo su escudo. Tenemos, por ejemplo, un terno blanco que restauró César hace unos años y que es un terno espléndido de finales del 19, de un estilo totalmente diferente, ¿no? Como ven, ya no es un terno barroco, y en él aparece siempre el escudo, ese escudo que nos permite reconocer la pieza. El siguiente obispo es Calvo y Valero, este obispo que ya digo que no quiso aceptar en principio, pero que luego fue sucesor de Catalá y Albosa. Tenemos, por ejemplo, uno de sus escudos en piedra. Y a partir de ahí tenemos la suerte de que entre los boletines oficiales y los documentos podemos ver las armas de casi todos nuestros obispos. Así, por ejemplo, este es el de José María Rancés y Villanueva, un obispo que era conocido como el obispo viejo, cuando lo nombraron ya era muy mayor, pero vivió muchísimos años. Este hombre, por ejemplo, nunca vino a Ceuta ni a confirmar ni nada. Era la época en que, bueno, de vez en cuando venía a confirmar el obispo de Gibraltar o el obispo que estaba en Tánger, el de Fesea, el de Galípoli. Bueno, pues él no venía. Su sucesor, que tenemos aquí su escudo, era Marcial López Criado. Fue lo contrario, él fue administrador apostólico de Ceuta a partir del 19 y este se cuenta que venía constantemente, que a veces cuando había temporal se metía en un barco de pesca y venía. Y entonces, bueno, fue un obispo muy querido de la ciudad. El siguiente obispo fue Ramón Pérez Gutiérrez, que lo tenemos aquí, con su escudo. Luego don Tomás Gutiérrez Díez y el obispo Añoveros. He puesto la fotografía de don Ramón Pérez Gutiérrez para recordar un poquito quién es. Este señor había sido patriarca de las Indias. Ese título estaba reservado durante la monarquía a los capellanes castrenses, es decir, el obispo castrense, que al mismo tiempo era capellán del rey, ostentaba el patriarcado de las Indias. Por eso es el único obispo de Cádiz que utiliza los timbres de un arzobispo, que le correspondía por patriarca, por eso terminan en 4 borlas. Es muy reconocible, aparte que tiene una cruz patriarcal. Lo tenemos aquí, y fue obispo muy poquitos años, porque murió 5 años después. Es curioso, solo ha habido un obispo que no haya utilizado escudo de armas. Y frente a lo que pudiera pensarse, que si alguien le dice a uno, hubo un obispo de Cádiz que no quiso utilizar en el siglo XX escudo de armas, todo el mundo pensaría Añoveros. Pues no, no fue Añoveros, fue don Antonio Dorado. Don Antonio utilizó siempre este logo, muy curioso, ¿no? Es un crismón, poniendo obispo, y no utilizó nunca en ningún documento, ni en las visitas episcopales, ni en sus retratos, en ningún sitio, utiliza el escudo de armas. Yo supongo que se lo hicieron, pero no lo utilizó. Cuando se nombró a don Antonio Ceballos Atienza, sí que se hizo escudo de armas. Y aunque no lo ha utilizado mucho, pero efectivamente él ha mantenido la tradición. Y del mismo modo, don Rafael Zornoza encargó un escudo, que además, algunos de estos escudos, sobre todo, vamos, que yo sepa, seguro el de Ceballos lo hizo un heraldista algecireño, que además lo tiene en su página, y bueno, pues mantienen esta tradición. Decir que actualmente el escudo que tiene la diócesis
es un escudo que no es el escudo del siglo XIX ni XVIII, sino es un escudo moderno en el que Ceuta y Cádiz están con sus dos columnas, ¿no? Es decir, que el escudo de la diócesis representa a la diócesis completa, a esa diócesis tan especial que es la nuestra, que son dos diócesis con un solo obispo, con dos catedrales, más la Catedral Vieja de Cádiz, con dos cabildos y dos deanes, no un deán y un abad. Es una situación muy especial, por eso nuestro obispo no pone obispo de Cádiz-Ceuta, sino que pone obispo de Cádiz y Ceuta, porque son dos diócesis unidas bajo la misma mitra. Y nada más, espero que les haya resultado interesante y curioso, porque no es una cosa importante, pero bueno, son estas cosas que de vez en cuando los historiadores nos gusta hacer. Muchas gracias.